Benjamín Prado, bienvenido a Diálogos de Literatura Andaluza en Red. Un placer. Primero quisiste ser Bob Dylan y después Rafael Alberti. ¿Por qué quisiste ser Rafael Alberti? Bueno, había oído unas canciones de Bob Dylan en la radio, después había leído un libro y había querido convertirme en él porque me impresionó mucho. Pero a los pocos días o al poco tiempo, cuando leí un libro de Rafael Alberti, en realidad un pequeño tomo de Rafael Alberti que tenía sus libros sobre los ángeles, sermones y moradas, y yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, me di cuenta que aquello tenía todavía mucho más mérito. No había música, no había una banda detrás, no había guitarristas ni cantantes, pero se producía un prodigio extraordinario. Poniendo nada más que una palabra detrás de otra, encima de una página, te podía causar un impacto brutal. Y yo ese día, leyendo sobre todo el libro Sermones y Moradas, que fue el que más me impresionó de los tres, ese día me di cuenta de que lo que yo quería ser en la vida era eso. Claro, ser Alberti es muy difícil. Ser Alberti es lo mismo que querer ser Neruda o García Lorca o Oden, o los más grandes. Bueno, se puede ser algo parecido en escala menor, ¿no? Escribiste A la sombra del ángel para relatar tu amistad con él. ¿Qué significó para ti escribir ese libro? Bueno, de alguna manera uno escribe para tener que dejar de contar las cosas también. Ahí está, ¿no? Sí, ahí queda y ya. Pues mi intención era dejar sobre todo la imagen de una persona vital, generosa, apasionada por la poesía de una manera que yo no he vuelto a encontrar, muy dispuesto siempre a la risa, a la camaradería, al homenaje literario. Él siempre estábamos haciendo lo que él llamaba viajes literarios, ¿no? Llamaba a las 7 de la mañana y decía: oye, Benjamino, ¿qué te parece si nos vamos a ver el lugar donde Jorge Manrique murió? ¿Qué te parece si vamos a ver el huerto de San Juan de la Cruz en Segovia, o el dedo incorrupto de Santa Teresa de la Cruz en Ávila, o la tumba de Leonor, la mujer casi niña de Antonio Machado en Soria, o el monasterio de la Veruela, donde Bécquer escribió las cartas desde mi celda? Y íbamos allí, nos reíamos, nos divertíamos, yo aprendía un montón de cosas porque él era una universidad ambulante, y sobre todo me iba calando un consejo que él me dio en una ocasión, que fue: tómate muy en serio tu obra y muy en broma a ti mismo. La verdad que Una actitud vital. uno se daba cuenta de cómo Rafael se tomaba en serio la poesía, cómo creía que la poesía era algo, no solamente algo hermoso o algo necesario, sino algo importante desde el punto de vista civil también. Lo que los poetas, aquella manera en que los poetas reflejan el tiempo en el que viven, es algo que al final termina siendo mejor ejemplo de ese tiempo que los libros de historia, que las crónicas periodísticas y demás. Como decía Balzac, la literatura cuenta la historia privada de los países. Yo quería dejar el testimonio de esa persona que además era generosa, era abierta, era seguramente una de las personas menos sectarias que yo he conocido nunca. La gente dirá: pero hombre, si era un comunista de carné y tal. Pero por ejemplo, en el terreno literario, él siempre decía: hay que leer de todo, chico, hay que leer la poesía más oscura, la más clara, los poetas revolucionarios, los poetas más conservadores, porque hay gran poesía en todo eso, ¿no? Bueno, yo quería dejar una fotografía de esa persona y una señal de gratitud hacia alguien que me dio una vida que no era la mía, que no me correspondía. Bueno, siempre lo cuento, estar con Rafael Alberti ya era en sí mismo un privilegio extraordinario, entre otras cosas porque él sabía de memoria toda la poesía en español, desde el Conde Lucanor, o se sabía las soledades enteras de Luis de Góngora. Has contado en alguna ocasión que en el accidente que tuvisteis, echando sangre, ¿no? Y seguía recitando poesía. Cierto, un accidente de coche en el que él dijo: yo creo que nos han matado, para demostrar que no nos han matado me voy a poner a recitar a Rubén Darío, dijo, y lo hizo de manera inmediata. Empezó a decir allí, mientras yo veía que la sangre se extendía por sus pantalones y unos bomberos intentaban abrir con una palanca la puerta del coche, él empezó a decir: en invernales horas mirad a Carolina, media pelotonada descansa en su sillón. No estaría tan mal, ¿no? No estaría tan mal, estaba vivo. Bueno, esa es la imagen que yo quería dejar de Alberti. Este tipo de persona vividora,
alegre. Tiene que ver con nuestra tierra, con la costa gaditana, porque por ejemplo Fernando Quiñones era una persona similar, ¿no? Abierta, entrañable. Rafael era esa persona y algunas otras, porque en él también había un gran peso de su época en Madrid, la época le había marcado profundamente su contacto con la gente de la residencia de estudiantes, con Federico García Lorca, con Salvador Dalí, con Luis Buñuel y tantos otros, su cercanía hacia el movimiento republicano, por supuesto la guerra en los años del asedio a Madrid. También tenía una huella muy profunda de sus 28 años en Argentina, muy profunda, y de sus 14 últimos años del exilio en Roma. Es curioso porque todo eso lo llevaba ya en la boca. El acento de Rafael era un acento en el que se mezclaba lo porteño con lo italiano, con lo andaluz. Pero es verdad que él, cuando veníamos por aquí, yo la primera vez que vine por aquí, por Cádiz, fue con él. Él siempre lo resumía de una manera, ¿no? Que era, sí chico, pero Cádiz es otra cosa. Todo está muy bien, Argentina está muy bien, esto qué, yo me he dado la vuelta al mundo, pero Cádiz es otra cosa, ¿no? Y Rafael era una persona que amaba profundamente su tierra, profundamente, profundamente. Para mí una de las grandes experiencias a su lado fue la de ir con él, como, bueno, nos conocimos en el año 80, él estaba casi recién llegado, había dedicado la mayor parte de su tiempo hasta entonces pues a hacer la campaña política. Con 18 años tenías. Sí. Y entonces, 18, 19, ¿no? Y entonces fue muy emocionante ir con él en el coche, digamos, en un coche que yo tenía como de quinta mano, con matrícula de Pontevedra. La gente veía salir a Alberti de allí y decía, qué mal debe estar este hombre para salir de ese automóvil, ¿no? Y entonces él lo que venía haciendo conmigo era recuperar los lugares de su infancia. Recuperar básicamente todos los lugares de Cádiz y de la provincia en los que había pasado su infancia y que para él pues era muy emocionante. Pues lo mismo podíamos ir a su colegio de los jesuitas en el San Luis Gonzaga, en el puerto de Santa María, o a los sitios de la playa donde ellos hacían las rabonas y demás, como podíamos ir a ver Vejer, donde hizo alguna escapadita, Rota aquí mismo, donde hizo alguna escapada con María Teresa Leone cuando recién se conocieron. Por supuesto por todo Cádiz, Arcos de la Frontera. Bueno, la verdad que era una maravilla ir con él porque, claro, de cada lugar él tenía una historia y parecía como si en las arenas de las playas gaditanas él fuera siempre desenterrando pues, los tesoros de su infancia. Fue muy bonito todo ese... Y para ti, con 18, con 19 años, conocerlo, ¿qué podría haber sido, ¿no? De una ucronía de un Benjamín Prado sin Alberti? Pues seguramente no estaría aquí ahora mismo y no tendría el suficiente valor como para llevar este sombrero. Yo creo que Rafael uno tiene en la vida momentos decisivos. Rafael fue un momento decisivo tanto por lo que era como por lo que era raro que fuese. Es decir, lo que era, pues ya te lo he dicho antes, era un poeta de una envergadura comparable a la de los mejores, comparable a Neruda, comparable a García Lorca, comparable a Eliot, comparable a Valéry, o sea, uno de los grandes poetas. No se puede entender la poesía del siglo XX sin leer a Rafael Alberti. Lo que no te podías esperar de una persona de su magnitud es que fuese además alguien, al menos conmigo, tan cercano, tan amigo de llamarse por las mañanas para nada. Yo creo que los verdaderos amigos son a los que llamas porque no tienes nada que decirles. Sencillamente va a decir, ¿tú qué haces? Nada, yo aquí, y tú, pues nada, yo allí, tomándome algo, pues ahora voy a salir a comprar. Rafael era así, una persona muy cercana, una persona que se implicaba en tu vida y te dejaba implicarte en la suya, pues como un familiar, ¿no? Yo siempre le gastaba la broma de que era como mi hermano pequeño. Siempre decía que era yo mucho más maduro que él, ¿no? Y desde luego él muchísimo más joven que yo, sin punto de comparación, en actitud, en visión sobre las cosas, en manera de afrontar la vida. Desde luego el más joven era él, sin ninguna duda. Eso para mí fue muy sorprendente. Yo nunca olvidé quién era Rafael Alberti, yo sabía con quién estaba. Era difícil olvidarlo, porque además, claro, estar con Alberti pues significaba que el lunes comías con Julio Cortázar, el martes cenabas con García Márquez, el viernes venía Motherwell o Tapie. Bueno, claro, yo era como aquel que se cuela en una boda sin que nadie sepa si es invitado del novio o de la novia, pero que se infla a canapés y a copas, ¿no? Llevaba una vida que no me correspondía. Pero es que además lo raro
era que en todas esas en todos esos encuentros con personas de importancia extraordinaria, desde luego quedaba muy claro que a él el que más le importaba era yo, que era su amigo, que yo iba con él y todo el mundo me trataba muy bien, seguramente porque veían en Rafael pues casi a un familiar. Yo creo poco en los lazos de sangre. De hecho, creo que los lazos de sangre se pueden convertir en sogas de ahorcado en cuanto los mueves un poco y les das un lazo equivocado. Rafael para mí ha sido alguien de la familia, realmente, ¿no? Una persona de mi sangre, de otra manera, pero de mi sangre. Tu sangre. ¿Es sobre Los Ángeles tu poemario preferido de entre todos los suyos? No. Y de hecho, gracias a eso yo creo que me hice amigo de él, porque he contado muchas veces, cuando yo leí el libro de Rafael Alberti, ese tomito que te decía antes, yo vivía en Las Rozas, cerca de Madrid, donde vive, por suerte, mi madre todavía. Y entonces, a los 2 días de leerlo, mi padre, después de comer, me mandó al bar de la esquina a comprar un sábado, parece que fue. Una barra de helado para el postre, ¿no? Yo fui a ese bar, que estaba a 20 metros de mi casa o 30, entré, compré la barra de helado y ahí estaba Rafael Alberti sentado. Entonces yo me acerqué a él, le dije, usted es Rafael Alberti, es que yo he leído estos libros suyos, Sermones y Moradas, sobre Los Ángeles y demás, y me dijo, ¿y qué te han parecido? ¿Has leído sobre Los Ángeles? Me dijo. Yo le dije, sí, me dijo, ¿y qué te pareció? Poniéndose un poco en guardia. Y yo, con toda la arrogancia estúpida de los 18, 19 años, le dije, no está mal. No está mal. Pero realmente a mí el que me ha gustado son los otros, Sermones y Moradas. Claro, Rafael Alberti, porque en la vida hay que tener suerte, yo ahí la tuve, ¿no? Estabas en el sitio adecuado. Rafael Alberti estaba un poco, le guardaba un cierto rencor, digamos, a Sermones y Moradas, que sin duda es su obra maestra. Yo también puedo decir que es su obra maestra dentro de una obra que casi toda ella es extraordinaria, pero es un libro escrito en estado de iluminación, es un libro hecho en estado de gracia, ¿verdad? Él le tenía cierta manía porque, como todo el mundo le hablaba de sobre Los Ángeles, pues él siempre solía responder, sí, pero yo he publicado más de 40 libros donde hay la poesía más oscura y la más comprometida y tal. Y especialmente Sermones y Moradas, que yo creo que es un libro muy importante del surrealismo español y que no tiene ni remotamente la importancia el lugar que merecería en la literatura española. Hasta donde yo sé, ni siquiera se ha publicado nunca como libro independiente, siempre dentro de obras completas y demás, ¿no? Él los había escrito prácticamente a la vez. Y claro, sobre Los Ángeles, que es un libro deslumbrante, pues había solapado a Sermones y Moradas. Claro, que un chavalito de 18, 19 años le dijese, no, a mí el que me ha gustado es el otro, a él le encantó. Y entonces me dijo, ¿cuántos años tiene? Le dije, 18. Siéntate aquí que te voy a invitar a un gin tonic. Y ahí empezó nuestra amistad de manera completamente pero que seguisteis con el tiempo. Para mi que podía haberse quedado en aquel día en un momento puntual. Sí, pero esa fue la sorpresa fue cuando, pues claro, yo qué sé, nos dimos los teléfonos, no sé qué. Yo no hubiera marcado el teléfono de Rafael Alberti jamás. Claro. Jamás, no hubiera tenido el valor de hacerlo. Lo curioso es que a los pocos días sonó el teléfono de mi casa y él, con esa voz melosa que ponía cuando le interesaba algo, dijo, vive allí un joven poeta que se llama Benjamín. Yo es que soy Rafael Alberti. Y yo me quedé convertido en la mujer de Lot, solo que con teléfono en la mano, ¿no? Me preguntaba muchas veces, como es natural, ¿no? Me preguntaba muchas veces, lo que yo vi en él es evidente, ¿no? Pero ¿qué vería él en mí? No lo sé, no tengo una respuesta. Sinceramente, no tengo una respuesta, ¿no? Alguna gente me ha contado que le decía, es que este chico tiene una fe en la poesía como yo no veía desde Federico García Lorca, no sé qué, ¿no? No lo sé, nos caímos bien, lo cual demuestra que las relaciones sentimentales, las auténticas, no necesitan el carnet de identidad. No hace falta que la gente tenga la misma edad, la misma formación y demás. Dos personas, por lo que sea, se atraen, se imantan, se caen bien y pueden ser, pues como fuimos Rafael Alberti y yo, amigos 14 años a diario, prácticamente a diario, y sin que ninguno de los dos piense que el otro es demasiado mayor. Bueno, pues él nació en el año 1902, yo nací en el año 1961. Vale. El poeta, según Rafael, tiene que dar respuestas literarias a los acontecimientos sociales, a las injusticias. Ese relevo lo has tomado tú también en tu obra, ¿no? Tiene que dárselo, entre otras cosas.
entre otras Porque Rafael Alberti, aparte de ser evidentemente un poeta, lo que él llama un poeta en la calle, un poeta social, con libros, en mi opinión, magníficos en ese terreno. Por ejemplo, De un momento a otro me parece un libro donde hay poemas inolvidables, La familia y todos estos, ¿no? Y con otra poesía que él llamaba urgente, los poemas de Juan Urbano, Copla, donde hablaba, digamos, de temas casi de actualidad, ¿no? Sí. Y demás. Pero no hay que olvidar que Rafael Alberti es un poeta del surrealismo extraordinario. Acabamos de mencionar Sermones y Moradas, acabamos de mencionar Sobre los Ángeles. Es un poeta de amor difícilmente... Quizás solamente Pedro Salinas se puede acercar a él, por ejemplo, en su libro Retornos lo vivo lejano. La parte de ese libro donde cuenta cómo revive después de los acontecimientos dramáticos que habían vivido, o en medio de ellos incluso a veces, cómo revive su relación amorosa con María Teresa León, con su mujer. Solamente se me ocurre que Pedro Salinas en esa generación se pueda acercar a él, ¿no? Y luego pues es un poeta capaz de cualquier cosa. Rafael Alberti, no hay más que leer su libro A la pintura, que es un libro absolutamente manierista, en el que los poemas están hechos, digamos, a propósito, no porque reciban un impulso de fuera o un momento de iluminación, sino porque él decide que hay que escribirle un poema al pincel, otro a la paleta, otro al Giotto, otro a Velázquez, otro al color azul. Ese libro es extraordinario, extraordinario. Es un libro forzado, es un libro hecho porque sí, digamos. Sin embargo, la manera en que Alberti le da solución poética a ese reto que se puso a sí mismo, voy a definir la pintura en todos sus extremos, demuestra lo gran poeta que es. Seguramente no es desde luego, ni mi libro favorito de Rafael Alberti, ni seguramente esté entre mis 6 o 7 libros favoritos suyos, pero lo admiro de manera ilimitada. Entonces, Rafael tenía todo eso y además tenía, y eso es una lección que yo no he querido olvidar, tenía la certeza de que, como dice Baudelaire, un poeta tiene que estar comprometido con su tiempo. Y yo sí, desde luego, yo estoy convencido de que muchas de las cosas que yo hago, pues algunos poemas, si yo le escribo en algún libro mío un poema... ¿Tú piensas más? He leído, ¿no? ¿Qué diría Rafael sobre...? ¿Qué diría Rafael? Sí, lo pienso. Y también en algunas de las novelas que voy publicando, pues que es evidente que, entre otras cosas, tienen un contenido también político y demás. Sin duda, todo ello obedece a las buenas lecciones que recibí de parte de Rafael. Sí. Benjamín, ¿desde cuándo no lees La Arboleda Perdida? ¿Y qué edición es la que te gusta leer? Bueno, a mí me gusta leer la que escribió él, básicamente. No todas las que firma él, pero sí la que escribió él. Hace tiempo que no la leo, la verdad. No es la prosa de Rafael tampoco lo que más me interesa, ya como lector, dejando aparte nuestra amistad. No es lo que más me importa de él. Prefiero de pronto un día leer Calicanto, como hice hace poco, acordándome de cómo alababa ese libro ilimitadamente Octavio Paz, que lo sabía prácticamente de memoria. Fíjate que ellos tenían cierta distancia ideológica. Octavio Paz se movió un poco a la derecha, Rafael Alberti nunca se movió de la izquierda, pero se guardaban respeto mutuo y en el caso de Octavio una admiración extraordinaria. Mira, una de las cosas bonitas que yo creo que pude hacer en mi vida fue reconciliarlos, forzar un encuentro entre ellos en México. Y bueno, yo les decía a los dos, mira, ninguno de los dos tenéis derecho a estar enfadado con el otro. Sois demasiado buenos poetas y os admiráis demasiado como para estar enfadados. O sea, esto no puede ser, ¿no? Prefiero leer la poesía de Rafael, ¿no? que La Arboleda Perdida. Bueno, si en algún momento leyera La Arboleda Perdida, insisto, leería la que escribió él, no la que tacharon otros, y entonces pues me emocionaría ver lo buen amigo que era Rafael, ¿no? Como tantas veces nos mencionaba a los amigos, nos agradecía, en fin, que estuviéramos con él, que lo cuidáramos, que lo acompañásemos. Me gustaría que nos hablases de por qué su boda con María Asunción Mateo marcó un antes y un después en su vida. Seguramente porque a partir del momento en que ese acto vandálico se llevó a cabo, Rafael dejó de ser esa persona de la que yo hablo en mi libro A la sombra del ángel. Pero bueno, yo tengo, la verdad, tantos recuerdos hermosos de mi relación con Rafael y tanto que agradecerle personalmente, también como lector, por supuesto,
que lo que no suelo es acordarme de alguna que otra tontería que pudo cometer en su vida. Lo recuerdo como la persona cariñosa, generosa, vital, divertida y con un talento descomunal, tanto para la poesía como para la relación personal, que para qué se va a entretener uno en minucias, ¿no? Ya. ¿Está en estos momentos el legado de Rafael en buenas manos? ¿O tendría que preguntarte si se sabe en qué manos está? Bueno, yo creo que no se sabe dónde está. El legado de Rafael está desaparecido. Eso es una parte muy dolorosa de toda esta historia siniestra, este último capítulo siniestro de su vida, ¿no? Él donó, como se sabe, todas sus propiedades intelectuales, artísticas y demás al pueblo de Cádiz, porque como te decía antes, es que Rafael es que amaba profundísimamente Andalucía y a Cádiz, ¿no? Aquello fue una fundación que se terminó deshaciendo, presuntamente para hacer otra fundación, como se sabe. No estoy contando nada que desconozcan los que nos estén escuchando, oyendo o viendo en estos momentos. Y en el tránsito, el 90% del legado de Rafael Alberti ha desaparecido. Es una pena. Yo creo que el pueblo español tendría derecho a conocer el origen, el destino. Pues bueno, los cuadros de Picasso, muchísimos, las docenas de dibujos de Picasso que tenía Rafael Alberti, sus cosas de Tapies, sus cosas de Motherwell, sus cartas, desafortunadamente, pues eso está, en vez de estar donde debería estar, que es al alcance de todos, pues está, me imagino, que en la caja fuerte de alguien. Lo dejemos ahí. ¿Se está atacando mucho a Rafael Alberti en los últimos tiempos? No lo sé, pero desde luego yo siempre que alguien lo ataca salgo a defenderlo. He tenido polémicas con algunas personas en los medios de comunicación y demás, que creo que deberían de leerse la obra de Rafael Alberti antes de dedicarse a juzgarlo a él. Creo que no se puede acusar a Rafael de cosas que no ha hecho. Evidentemente Rafael, como todas las personas de este mundo, cometería sus errores, sería a lo mejor de una fe política tan coherente que podía caer en la falta de matices en algún momento, pero era un buen tipo. Rafael era un buen tipo, era un hombre que siempre que pudo ayudar a alguien le ayudó y que hasta donde yo sé jamás le hizo nada a nadie. No era envidioso, no era violento, no era dañino. Entonces no era esa, mezquino, la razón que nada. cuentas es la que puede ser que provoque Bueno, yo tanta... creo que en este país no ha habido tradicionalmente gran simpatía hacia el comunismo. Entonces, como Rafael Alberti era un comunista de carné y, como él decía, seguía manteniendo durante toda su vida la fe del carbonero, lo cual, entre paréntesis, tengo que decir que no debería en ningún caso afectar a la valoración y la lectura de su obra. Yo puedo leer la poesía de Manuel Machado, que era un señor de derechas y que apoyó decididamente el golpe de Estado del año 36, y la puedo leer y decir, oye, qué buenísimo poeta, qué maravilla, ¿no? Tiene poemas que ya daría uno lo que fuera por haberlos escrito. Pero además de eso, creo que lo que no se pueden cometer es tropelías a la hora de acusar a la gente de cosas terribles. Tú no puedes acusar a alguien de haber estado en una checa, de haber denunciado a alguien para que lo mataran. Eso es terrible, eso no se puede tolerar. Y luego yo, mientras yo tenga un pequeño aliento, lo defenderé siempre de aquellos ataques que considero injustos. Creo que una deuda de la amistad, y yo de Rafael fui muy amigo, es defender su memoria. Y desde luego, hasta donde yo pueda evitarlo, nadie va a decir de él nada que yo considere injusto. A lo mejor me equivoco yo, pero desde luego yo lo defenderé. ¿Crees que hay riesgo de que la obra de Rafael Alberti caiga en el olvido? Creo que la obra de Rafael Alberti en estos momentos ya ha caído en el olvido. Hay dos razones. Creo que no se puede gestionar el legado de un poeta intentando nada más que sacarle dinero y convertir en euros cada uno de los poemas que escribió. La poesía se mantiene a base de cariño, de respeto, de trabajo, como hacen, por ejemplo, la familia de Federico García Lorca, que en eso es modélica, ¿no? En que defiende el legado de su pariente, es verdaderamente digna de alabanza. Y luego también ocurre que los poetas que han estado muy vigentes en algún momento, pues evidentemente desaparecen y luego vuelven. Acuérdate de Cernuda. Hace un tiempo Cernuda era un poeta desaparecido en combate y ahora fíjate lo que es Cernuda. Vuelve a estar otra Todo vez. el mundo acepta que una de las llaves de la poesía
en español del siglo XX es la poesía de Cernuda. Alberti, por profundamente que lo puedan enterrar algunas personas, él siempre terminará saliendo. Su poesía siempre termina saliendo a la superficie porque es ni buena ni mala, es imprescindible. ¿Es Rafael Alberti ahora un símbolo de la República, entonces del Partido Comunista de la Transición? Por eso tal vez este cierto olvido último por parte de las instituciones, por parte de la sociedad, por parte del mundo literario. Yo creo que las instituciones se han olvidado en general de la democracia, se han olvidado de lo que significa la política y se han olvidado de para qué están ahí, entre otras cosas. No parecen tener tiempo para dedicarse a lo que ellos deben considerar minucias, como la conservación de un legado, de un patrimonio cultural, como puede ser la obra de Alberti. Es decir, la obra de un poeta como Rafael Alberti, para mí, es equiparable a la Catedral de Santiago de Compostela, donde yo no veo razones religiosas, pero sí veo maravilla arquitectónica, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas. Entonces, yo creo que un Estado, no digo un gobierno, un Estado tiene la obligación de defender su patrimonio cultural, que a fin de cuentas es lo que más importa. O sea, yo creo que el hundimiento de un banco es una noticia de escaso interés y desde luego destinada al olvido. La muerte de un buen poeta o la no vigencia de su obra, la no permanencia de su obra en las librerías al alcance de la mano del lector, eso es una tragedia. Un país es su cultura, la cultura de un país es su verdadero ADN, lo demás son heridas superficiales. Por mucho daño que hagan en algunos momentos, no dejan de ser más que rasguños. Benjamín, ¿qué crees que haría ahora Rafael para cerrar este diálogo entre tú y yo? Rafael estaría realmente muy preocupado por la situación por la que atraviesa el país. Pensaría que muchas de las cosas por las que tanto luchó se han ido dilapidando en los últimos tiempos a una velocidad difícil de creer, y sin ninguna duda estaría ofreciendo una respuesta literaria. Estaría escribiendo algún artículo, me refiero al Rafael Alberti, que estaba todavía en buen estado, digamos, ¿no? Estaría escribiendo algún artículo y sobre todo estaría escribiendo poemas en los que hablaría de los parados, de los desahuciados, de la gente que no tiene nada y de los que se lo han llevado todo también, ¿no? Sin ninguna duda Rafael habría dado una respuesta en verso a todo esto, sin ninguna duda. Muy bien, Benjamín, muchas gracias. Gracias a vosotros.